A ver, señores, si me estoy leyendo este pedazo de mastodonte, este pedazo de ladrillo, es cierto, no tenéis ni idea de cuál es, no está la sobrecubierta. Ahora sí que sí, me estoy volviendo a meter en el mundo de Poniente. Digo, ¿y por qué no hago lo mismo en el canal? ¿Por qué no hablo de este mundo en el que los reyes fallecen? El trono es la cosa más fea pero poderosa que te puedas echar en cara. Familias que caen, familias que se levantan, un pueblo que sufre las consecuencias, da igual en qué bando estés. Y dragones. ¡Dragones! De hecho, son los protagonistas de este vídeo. Así que vamos a seguir adelante porque la historia de los dragones en este mundo, madre mía, telita, hay mucho que contar. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, como dije al principio de este vídeo, vamos a volver a Poniente y voy a hablar sobre los dragones que existieron en la historia de Canción de Hielo y Fuego. Bueno, sobre todo de Poniente, pero como voy a mención a esos, por eso digo el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Su aspecto, cómo nacen, el tema del género, la historia que tuvieron en Poniente, que es bastante movidita, las cosas como son. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar de Valerion, de Veigar, de Meraxes, de Caraxes, de Cyrax y de todos, absolutamente de todos. Bueno, vamos a hablar primero del aspecto general que tenían los dragones en este mundo. Básicamente tenían 2 alas y 2 piernas, al contrario que el imaginario antiguo en el que los dragones tienen 4 patas. Pero es cierto de que en la actualidad de la ficción a los dragones se les ponen 2 patas, como si fueran hibernos un poquito más gigantes, la verdad. Tienen aspecto reptiliano, dientes y garras afilados y las alas son delgadas, de cuero y largos cuellos y colas. Aunque bueno, hay algunos que lo tienen más largos que otros. Mirad el aspecto de Caraxes o mirad el aspecto de Cyrax o el de Veigar, que son los de House of the Dragon, básicamente. Crestas espinosas en el lomo. Vale. Sus huesos son negros y tienen una alta concentración de hierro. El hueso dragón es un material bastante apreciado por los artesanos. Y con razón, la verdad. Cuando salen del huevo son del tamaño de un gatito. Un gatito chiquitín. Pero pueden ir creciendo hasta tal punto de que pueden llegar a tragarse un mamut entero. O sea, mirad los mamuts. Y mirad entonces la dentadura de un dragón en Poniente. ¡Madre mía de mi vida! En serio, llegan a tener un tamaño tan grande que pueden cubrir poblados enteros. E incluso llegan a tener la altura de montañas gigantes. Que no es poco. Y bueno, los cráneos de los dragones Targaryen lucían como si fueran de ónice y sus dientes dagas curvas de diamante negro. Es un poco curioso teniendo en cuenta cómo se presenta el cráneo de Valerion en Juego de Tronos, aunque es cierto que el cráneo de Valerion en House of the Dragon se asemeja un poquito más a esta descripción que sale en los libros. Desprenden un gran calor en sus cuerpos, hasta tal punto que en noches heladas emiten calor de sus propios cuerpos. O sea, los dragones siempre emiten calor. Tiene todo el sentido del mundo, ahora que lo pienso. Su aliento es tan caliente, pero tan caliente, que pueden cocinar y engullir su propia comida. O sea, mirad la escena en House of the Dragon en el que queman a una cabra. Cabra a la barbacoa. Y en 0, bueno, ¿qué podemos decir del lazo que crean con los seres humanos? Pues pueden llegar a crear lazos de por vida, por lo tanto se considera que son bastante inteligentes. Yo creo que son más inteligentes de lo que parecen, las cosas como son. De ahí a que siempre formen un vínculo con los que serían sus jinetes. Ahora bien,
cuando fallece este jinete, pasan al siguiente. O sea, sí, son fieles, pero no esperan a morirse para irse con su jinete. Pasan al otro. Tiene bastante sentido. Bueno, llegan a crecer toda su vida. Pero no se sabe realmente cuánto pueden llegar a vivir, cuánto pueden ser útiles para la batalla, porque eran entrenados para la batalla y recibir órdenes de los que se pudieran controlar los dragones. Los últimos, los Targaryen. Vale. Pongamos como ejemplo, volviendo a la edad, con Valerio. Llegó a vivir más de 200 años, pero tened en cuenta que cuentan los 200 años desde el momento en que llegó a Poniente hasta que se murió, en el reinado de Viserys I. Vale. Pues digamos que podrían llegar a los 500 años perfectamente, teniendo en cuenta de que Valerion llegó a vivir en Valiria. Fue el último ser vivo que llegó a ver con sus propios ojos el gran feudo franco de Valiria. Así que digamos que la cosa está ahí dudosilla, al igual que el tema del género de los dragones. Mira que dentro del propio libro hay hasta controversia. Si tuviera que daros la versión corta de cómo distinguir el género entre los dragones, os diría, es imposible, no se puede definir. Por ejemplo, el maestre Aemon dijo que tenían una especie de hermafroditismo secuencial, o sea, van cambiando a conveniencia. O sea, pueden llegar a ser dragón, como pueden llegar dragona unas cuantas veces en su vida. O yo lo entiendo de esa forma. Si creéis que no tiene nada que ver eso, caja de los comentarios, perfectamente. Luego tenemos que el maestre Anso dice que la creencia de que los dragones pueden cambiar de sexo es una falacia, algo que se inventó el maestre Bart. No, era el Septon Bart. Os pongo aquí en pantalla si era Septon o maestre Bart. Eso era del reinado de Yael I, eso sí. Porque era una creencia de este mismo sobre la metáfora esotérica para definir los misterios superiores. Vamos, era una forma que tenía Bart de decir no, que pueden cambiar el sexo a su conveniencia porque son seres ultra mega poderosos. Bueno, teniendo en cuenta que los Targaryen consideran que los dragones son sus auténticos dioses, incluso llegaron a ponerle nombres de dioses valirios a sus dragones, me lo puedo creer perfectamente. Bueno, una cosa está clara. Ya sea dragón o dragona, pueden llegar a reproducir huevos con escamas. O sea, son una preciosidad. Parecen auténticas joyas. Esa es mi opinión subjetiva. Tyrion Lannister, que fue un gran admirador de los dragones, aunque para cuando vivió estos estaban extintos, pero estaban volviendo. Ya llegaremos a la historia de los dragones. Llegó a definir a Syrax, que era el dragón de Rhaenyra Targaryen, una de las únicas reinas que tuvo Poniente. Bueno, según a quien le preguntes, porque Aegon II se borró ese linaje, pero volvamos a los dragones. Pues lo define como hembra. No sé por qué lo definió como hembra, no sé a qué conclusión llegó, pero efectivamente lo definió como hembra. Yo soy partidaria de que los dragones pueden cambiar su género a conveniencia. Lo cual me hace pensar, entonces, ¿quiénes son los que pueden poner huevos y quiénes no? George Martin, ¿algún día lo vas a aclarar o eso ya es para la imaginación del espectador? Y bueno, podemos decir de que los dragones estaban muy conectados a la magia. Tened en cuenta de que cuando cayeron los dragones, los inviernos se hicieron más helados y la magia llegó a desaparecer. Incluso hay cuentos, por ejemplo los que cuenta la vieja Tata, de la existencia de dragones con alientos helados. Vamos, esa imagen que vimos de Viserion en las últimas temporadas de Juego de Tronos con el Rey de la Noche, pues algo parecido, pero algo más canónico que lo de la serie, las cosas como son. Pero no se sabe si esto de los dragones helados fue cierto o fue una falsedad, una leyenda urbana, por así decirlo. Y ahora vamos
con la historia de los dragones que se remonta desde el cielo. Desde el cielo, si estáis pensando en cometas, habéis acertado. Según la tradición de Karth, la luna está llena de huevos de dragones. Digamos que está compuesta por huevos de dragones. Y se cuenta la leyenda de que había 2 lunas. Pero una de ellas se acercó demasiado al sol, se fragmentó en varios huevos, o sea, en varios meteoritos, y cayeron básicamente en el cordón montañoso de las 14 llamas, que está en la península de Valiria. Eso es una leyenda, pero lo de que se descubrieron a los dragones en las 14 llamas, eso es completamente cierto. Fue hace 5000 años antes de los sucesos de los Targaryen, Poniente, etc, etc, etc. Bueno, en cualquier caso, los valirios se volvieron unos auténticos expertos en manejar y controlar a los dragones. Los utilizaban como armas de guerra y eran el signo de poder que tenían los valirios tanto fuera de Valiria como dentro de Valiria, porque las familias que podían criar dragones eran las familias ultra mega poderosas, las que no eran muy bien consideradas. Y aún así, entre las familias había bastante jerarquía. Curiosamente, los Targaryen no eran la familia más popular o la más poderosa dentro de Valiria. Curioso, bastante curioso, solo digo eso. Y se dice de que había endogamia entre los valirios para tener purificada la sangre, porque con la magia de la sangre podían llegar a controlar los dragones. O sea, hay una justificación mágica para que entre hermanos se casaran. Y que eso quisieran los Targaryen más adelante. Bueno, pues cuando llegó la maldición de Valiria, que fue cuando los volcanes estallaron, empezaron los terremotos, las inundaciones y el fuego, los dragones cayeron junto con los valirios. Solo sobrevivieron 5. Los que los Targaryen se llevaron a Rocadragón. Ahí cuando hicieron caso a Daenerys la soñadora, vamos, fueron los más inteligentes. No puedo evitar pensar en la frase de quien ríe el último, ríe mejor. A 100 años solo quedó un dragón vivo que casualmente nació en la misma Valiria y 2 huevos. El dragón que sobrevivió sería Valerion el Terror Negro y los huevos acabarían siendo el dragón Vhagar y el dragón Meraxes. Dragona, ya os lo dije, el tema del género es bastante difuso. Pues estos 3 dragones serían, serían los dragones de Aegon el Conquistador y sus hermanas esposas Visenya y Rhaenys. Y los 3 dragones, junto con sus 3 jinetes, conquistarían todo el reino de Poniente. Aquí los Aegon y sus hermanas aplicaron el mismo truco que hicieron los valirios cuando iban a batallar y a conquistar. Vale, ¿no queréis formar parte de nuestro imperio? Dragón, ataca. Dragón, muestra tu cara. Era la técnica preferida de los valirios y los Targaryen lo aplicaron de igual forma. Y esto se convirtió en el signo de poder de los Targaryen en Poniente. Seamos justos, los Targaryen llegaron a ser los más poderosos e influyentes por sus dragones. No hay otra cosa. Algunos tenían más oro, tenían más influencias, pero ninguno tenía un dragón como Aegon y Visenya. Digo estos 2 porque el de Rhaenys moriría durante la conquista, básicamente. Bueno, un par de datos. Durante el reinado de Maegor I y Jaehaerys I llegaron a construir una edificación para meter dragones, Pozo Dragón, en el que llegaron a meter más de 19 dragones. Algunos ya eran bastante grandecitos y algunos ya eran pequeños. Hay que tener en cuenta de que tener en cautividad a los dragones influyó bastante en su crecimiento. A pesar de que Valerion fue
el primer invitado a Pozo Dragón, el primer inquilino, y era bastante gigante, ya a partir de ahí el crecimiento fue bastante más pequeño, lo cual hace creer de que es mejor que un dragón se críe en libertad y no en cautividad, a no ser que los quieras del tamaño de una raqueta de tenis. Y a pesar de que el tamaño ya no era tan grande como sus antecesores, seguían siendo dragones poderosos hasta que llegó la danza de los dragones, en el que no solo Targaryens contra Targaryens empezaron a enfrentarse, sino dragones contra dragones. Empezaron a ocasionar desastres sin precedentes. Es la mayor batalla que tuvo la historia de Poniente. Incluso hubo un asalto a Pozo Dragón en el que llegaron a matar a bastantes dragones. ¿Qué narices, qué huevos tenían los de Desembarco del Rey? Las cosas como son. Bueno, se llega a decir de que el último dragón con vida era una hembra débil, enfermiza, deforme, más pequeña que un gatito y que murió poco después de su nacimiento durante el reinado de Aegon III Targaryen, que fue apodado como Veneno de Dragón, porque el último dragón precisamente murió durante su reinado. Este rey se quedó bastante traumatizado con los dragones porque, bueno, básicamente uno de ellos se comió a su madre delante de sus narices. ¿Quién no se traumatizaría con eso? Sin embargo, él no fue ningún estúpido. Quería que los dragones volvieran porque así los Targaryen seguirían teniendo un poder bastante incuestionable en Poniente. Intentó que los huevos que quedaban eclosionaran y nunca llegó a intentarlo. Hubo un par de intentos más a lo largo de la historia de Poniente. Algunos son un poquito raros, como por ejemplo Baelor el Santo, que básicamente lo que hizo fue orar todo el rato para que los dragones volvieran a renacer. Digo, creo que necesitas algo más que rezos, Baelor. Si los Valirios no lo hicieron así, ¿te crees que tú lo ibas a conseguir? Pero uno de los intentos más trágicos para que volvieran los dragones fue durante el reinado de Aegon V Targaryen, en la tragedia del refugio estival, que básicamente intentaron eclosionar los huevos de dragón con fuego. ¿Qué pasa? Que por culpa de eso, el rey con su hijo Duncan el Pequeño y Ser Duncan de la Guardia Real fallecieron en el refugio estival. Ese fue el último intento, y el conocimiento de los dragones, de cómo criarlos, de cómo hacer que vivan, se fue perdiendo con el paso del tiempo. Se llegaron a convertir en objetos de leyenda, hasta la llegada de Daenerys Targaryen, o Daenerys de la Tormenta, porque básicamente mató a la Maelli Mirri Maz Duur en la pira funeraria de su esposo Khal Drogo, y ella se metió en la pira funeraria. Pues gracias a este sacrificio nacieron nada más y nada menos que 3 dragones. Nacieron Drogon, nació Rhaegar y nació Viserion, en honor a su marido y a sus 2 hermanos Targaryen. Después de tanto tiempo, los dragones volverían a resurgir en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, en los libros todavía se está viendo qué actividad, o sea, qué papel van a representar en el futuro de Poniente. En Danza de Dragones, básicamente, están en Meereen. En la serie, bueno, dejemos la serie aparte, aunque bueno, Drogon tampoco acabó tan mal. Sé lo de los libros porque leo bastantes cosas en internet. Aunque aquí todavía son chiquitines, aunque ya pueden volar por su cuenta. Y bueno, la verdad es que llegaron a ser bastantes dragones. Pero eso creo que lo voy a dejar para un siguiente vídeo. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de los dragones del mundo de Hielo y Fuego. Vale, a ver. Sí, efectivamente, voy a hacer un vídeo lista de las mías acerca de los dragones que ha creado George R.R. Martin. No sé si lo haré por orden de aparición, orden alfabético. Lo tengo que pensar. Y lo va a hacer para la semana que viene, sin ir más lejos. Pero bueno, sin más dilación,
vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, a que sean generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parecen los dragones de este mundo fantástico. Para mí son increíbles, son impresionantes. Y, hombre, a falta de leer algún otro libro de fantasía, de lo que yo llevo de lectura y también de películas y series, las cosas como son, estos son los más detallados, los que te dan detalles de su nacimiento, de su aspecto, de su historia, de cómo se comportan. Hasta hay temas controvertidos del género. Yo creo que con Smaug no pasó, ¿eh? Sé que Tolkien tiene algo detallado con los dragones, pero Martin también. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en un próximo vídeo.